El momento de que Jesús está en el Monte de los Olivos hay dos partes. La parte humana de Jesús que tiene miedo a encontrarse ante la muerte, pero su aceptación, como dice en el Evangelio de San Juan, a glorificar a Dios a través del cumplimiento de la voluntad. Y la glorificación la va a hacer a través de un método no convencional que es la humillación, porque en la humillación él está encontrando la glorificación de Dios. Suscríbete a mi canal, pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones desde el primer momento en que se suban los videos y compártelo en todas tus redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿conoces la oración de Jesús en el huerto? Vamos a comenzar. Dejando de lado la parte litúrgica, vamos a analizar también dentro de esta sección del Jueves Santo la parte relacionada a temas teológicos respecto de la oración de Jesús en el huerto. Recordemos que nos relatan los evangelios que después de que termina la última cena que relatamos en el video anterior que te dejo aquí, vemos cómo Jesús se dirige hacia el huerto de los olivos o hacia Getsemaní a hacer una oración que básicamente tiene varios elementos. Se lleva a Pedro, Santiago y Juan, ellos se quedan dormidos, luego Jesús los despierta, bueno, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en este video en dos puntos centrales. La oración de Jesús: Padre, si puedes, aparta este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que es el texto reflejado en los evangelios sinópticos. Y segundo, el juicio por parte del Sanedrín la noche del jueves y la madrugada del viernes, previo a la condena de muerte que le hace Poncio Pilato. Sobre el primer tema, también debemos decir que la reconstrucción de los hechos se hace a partir de dos fuentes: los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Respecto de esto, en los evangelios sinópticos tenemos la primera frase, que es: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el evangelio de Juan tenemos otra frase que termina de culminar el entendimiento teológico sobre este punto, que es: para que yo te glorifique con estas acciones que estoy realizando. En el sentido teológico y espiritual tenemos que analizar respecto de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos dos cosas. La primera es la angustia de Jesús, que Benedicto XVI en su libro establece como una manera bastante fuerte de angustia, porque dice: la angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que asalta a cada hombre ante la muerte. Es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. El verdadero drama, la decisión que caracteriza a la historia humana. Porque Jesús no nada más está enfrentando a su propia muerte. Recordemos que Jesús es hombre y a la vez es Dios, en dos naturalezas que no se confunden ni tampoco es absorbida una por la otra, sino que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y por lo tanto sus dos naturalezas en diferentes momentos actúan en plenitud. Por lo tanto tenemos por un lado el miedo del hombre ante la muerte, pero también tenemos el miedo del hombre Dios a enfrentarse, no de Dios, solamente del hombre, pero respecto de su misión divina, a enfrentarse a la muerte, porque es su aniquilación total del pecado. Recordemos que Jesús muere porque está asumiendo todos nuestros pecados, y la muerte es una consecuencia del pecado, pero en su resurrección él está venciendo al pecado, porque al ya no existir la muerte es porque él ha acabado con el pecado. Esto lo podemos entender respecto de la resurrección y lo veremos en los videos que prosiguen a este tema del triduo pascual. Y en el segundo punto, en el espiritual, el Papa Benedicto XVI, aquí en la página 185 del segundo libro de Jesús de Nazaret, dice: Pascal oye al Señor en agonía en el Monte de los Olivos, que le dice: aquellas gotas de sangre las he derramado por ti. Él hace referencia al filósofo Blaise Pascal. Estoy utilizando esta cita porque viene aquí en el libro inmediatamente a lo que acabo de leer, pero no es el único. Hay muchísimos santos y muchísimo desarrollo místico, espiritual de muchísimo tiempo, en el que se considera que Jesús está espiritualmente, no porque no sea así, pero me refiero en cuanto a la parte de nuestro alimento espiritual, muriendo por todos nosotros. Es decir, de hecho el catecismo de la Iglesia Católica establece así: la muerte de Jesús es originada por todo el género humano, es decir, Jesús está muriendo por el perdón de todos nuestros pecados. Sin embargo, ese tema se va a tratar en el video de la Pasión de Cristo, pero por el momento estamos haciendo referencia a que todo el sufrimiento también tiene que ver con nosotros. En este libro el Papa Benedicto XVI hace muchísimo énfasis en la voluntad de Jesús. Habla de dos voluntades diferentes.
Primero que nada, vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto de la voluntad de Jesús. El numeral 475 dice: de manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico, el tercero de Constantinopla en el año 681, que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Recordemos que en el tratado sobre la Trinidad que hace San Agustín se nos habla precisamente de que Jesús se encuentra subordinado al Padre y a sí mismo en cuanto a su naturaleza humana, y es igual que el Padre en cuanto a su naturaleza divina. No olvidemos que estas dos naturalezas coexisten en Jesús de forma absoluta, es decir, no deja de ser hombre, no deja de ser Dios, y por lo tanto podemos ver que confluyen dos voluntades diferentes. Pero siempre aquí lo que nos está diciendo es que en relación con el plan divino, la voluntad humana se va a someter a la voluntad divina. Pero el Papa Benedicto XVI, en este libro de Jesús de Nazaret, amplía muchísimo la relación de por qué se está sometiendo esta voluntad humana a la voluntad divina. Y dice: así, la petición "no se haga mi voluntad sino la tuya" es realmente una oración del Hijo al Padre, en la que la voluntad natural humana ha sido llevada por entero dentro del yo del Hijo, cuya esencia se expresa precisamente en el no yo, sino tú, en el abandono total de yo al tú de Dios Padre. Pero este yo ha acogido en sí la oposición de la humanidad y la ha transformado, de modo que ahora todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. Hemos sido incluidos dentro de la condición de hijo. El drama del Monte de los Olivos consiste en que Jesús restaura la voluntad del hombre de la oposición a la sinergia y restablece hacia el hombre en su grandeza. En la voluntad natural humana de Jesús está, por decirlo así, toda la resistencia de la naturaleza humana contra Dios. La obstinación de todos nosotros, toda la oposición contra Dios está presente, y Jesús, luchando, arrastra la naturaleza recalcitrante hacia su verdadera esencia. Precisamente aquí habla el Hijo, que ha tomado sobre sí toda la voluntad humana y la ha transformado en voluntad del Hijo. Yo entiendo que es un poco complicado, pero que tenemos que entender. En suma, lo que está diciendo es que en el momento de que Jesús está en el Monte de los Olivos hay dos partes. La parte humana de Jesús, que tiene miedo a encontrarse ante la muerte, pero su aceptación, como dice en el Evangelio de San Juan, a glorificar a Dios a través del cumplimiento de la voluntad, y la glorificación la va a hacer a través de un método no convencional, que es la humillación. Es decir, Jesús mismo había dicho que cuando el Hijo fuera levantado, es decir, en la cruz, todos vendrían hacia él. ¿Por qué? Porque en la humillación él está encontrando la glorificación de Dios. Pero esta voluntad humana que tiene miedo, dice el Papa Benedicto XVI, y en consonancia con el Catecismo de la Iglesia Católica, se va a someter a la voluntad divina. Y se somete a la voluntad divina no en tanto a que Jesús tuviera miedo, porque él sabía que su misión exclusiva era venir a glorificar a Dios, sino que es un acto en el que está uniendo la voluntad de toda la humanidad, es decir, toma sobre su espalda la voluntad de toda la humanidad que se había desviado después del pecado, para regresarla o retornarla o enderezarla respecto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús en este acto hace que toda nuestra voluntad humana esté sometida a la voluntad divina. Esto obviamente tiene sus variantes, porque sabemos que la voluntad humana hace lo que le da la gana, pero no quiere decir que si nosotros no ponemos todo nuestro empeño en seguir el camino de Cristo, no podamos también someter nuestra voluntad humana a la voluntad divina, como Jesús lo hizo. ¿Y eso con qué finalidad? Con la de glorificar. Por eso que este hecho en muchas ocasiones, según la tradición de cada lugar, a veces se representa, se pone a un Jesús que está ahí, se hace la ofrenda de la manzanilla aquí en México, que tiene mucho que ver con esta parte. Muchos lo representan en el momento de la oración con el Santísimo durante la noche, después de que ha sido reservado. Se asimila la oración de los apóstoles que se quedan dormidos y luego despiertan. Todas estas cosas. Sin embargo, aunque no tiene un rito específico dentro de la liturgia del Triduo Pascual, debe considerarse teológica y espiritualmente como una parte muy importante dentro del Triduo Pascual, pues precisamente
Y Benedicto XVI lo dice, Jesús después de salir, y según el relato del Evangelio de San Juan, después de salir de la última cena recita los salmos o los canta y dice que en este momento se está dando la unión entre Israel y él, que él mismo es Israel y por lo tanto está incluyendo a todo el género humano, es decir, no se está deslindando de Israel, sino que él mismo es Israel y le da un nuevo significado a la Pascua, es decir, la Pascua de los judíos es el paso por el Mar Rojo para el escape de Egipto, y la Pascua de Jesús es el paso de la vida a la resurrección a través de la pasión. Por eso es que no podemos quitar este elemento como parte de la pasión, porque la pasión de Jesús no comienza cuando es presentado ante Poncio Pilato. La pasión de Jesús comienza desde el momento en el que él se va al huerto de los olivos. Por último, vamos a analizar el otro elemento relativo al Jueves Santo, que es el juicio de Jesús. Jesús es aprehendido, vemos que según el relato evangélico, Pedro corta la oreja de uno de los guardias del Sanedrín, Jesús se la restaura y bueno, todas estas cosas que también tienen su parte importante, pero nosotros nos vamos a saltar hasta el momento en el que Jesús está ante el Sanedrín, y previo a eso vamos a citar una discusión que hay en el Sanedrín, donde le llega al oído de los sumos sacerdotes y el Sanedrín todos los actos milagrosos que está realizando Jesús, y entonces ellos tratan de mezclar ahí la parte política y religiosa. En este sentido, históricamente recordemos que los judíos estaban sometidos al Imperio Romano y tenían una serie de acuerdos por ahí, principalmente la casta sacerdotal, para mantener el orden, donde ellos eran plenamente privilegiados a cambio de sostener el culto a Dios en el templo y bueno, varias cosas ahí. En este caso, algunos de los judíos dicen, es que si nosotros permitimos que este hombre siga avanzando de esta manera, puede que vengan los romanos y destruyan el templo. Y entonces ahí el sumo sacerdote dice, no entienden, conviene que un solo hombre muera a que todo el pueblo perezca. Y el Evangelio de San Juan continúa diciendo que esto no lo dice por su propia idea, sino es un acto profético, y dice no solamente hablando de la nación de Israel, sino de todas las naciones. Ahí Juan ya le está dando la interpretación de qué es lo que quería decir. Benedicto XVI dice, no obstante que el sumo sacerdote ostentaba ese cargo indignamente, Juan hace la consideración de que es el Espíritu Santo quien le da esta profecía de que Jesús va a morir por todas las naciones, es decir, por todo el género humano. Lo que nos guarda este pasaje del Evangelio es que el sumo sacerdote actúa sí en representación de un cargo, independientemente de la indignidad con la que lo ostenta. En ese momento, dice Juan, toman la decisión de que van a matar a Jesús. Posteriormente tenemos que ver la división que existía entre los fariseos y los saduceos, que eran los que ostentaban principalmente la casta del sumo sacerdote. Los fariseos eran una especie de secta de observantes de la ley que creían en la resurrección y que creían en la liberación de Israel a través del Mesías. Por otro lado, los saduceos no creían en la resurrección ni creían tampoco en el Mesías. Eso es algo importante que tenemos que ver respecto de la división que existe en la ideología. Pero finalmente estos dos grupos van a tratar de aliarse para matar a Jesús por las implicaciones religiosas y políticas que tiene en ese momento. Esto, ojo, hay que tener cuidado, porque en la teología de la liberación se dice que Jesús en su función social sufre como consecuencia de la muerte. No, Jesús, y como lo establece Pedro perfectamente en los Hechos de los Apóstoles, estaba predestinado a morir. En este momento viene la confrontación. Primero que nada vamos a ver que, y se han hecho libros incluso jurídicos sobre el juicio de Jesús, hay muchísimas violaciones a lo que hoy serían los derechos humanos, incluso al proceso legal de los judíos en aquel entonces. El Sanedrín se reúne de noche, una cosa que no estaba permitida. No se reúne todo el Sanedrín, sino solamente algunos miembros del Sanedrín, y estos son los que lo condenan a muerte. Y aún así, aunque había otros miembros del Sanedrín que no estaban a favor de la muerte de Jesús, viene toda esta complicación de choques entre si aceptar la muerte de Jesús o no aceptar la muerte de Jesús, porque algunos decían, bueno, alguna otra salida tendremos que encontrar, no solamente hablando de José de Arimatea y de Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín y que a la vez eran también discípulos de Jesús. Ahora, el Sanedrín no es un cuerpo malvado, el Sanedrín era el cuerpo de mayor autoridad dentro de los judíos y es un cuerpo honorable que está conformado por miembros de la casta sacerdotal. En este sentido, algunos se oponían, pero finalmente viene, y según lo relata el Evangelio de San Marcos con mayor amplitud,
la interrogación que le hace el sumo sacerdote a Jesús, donde le pregunta quién es él, y Jesús se revela como el Mesías, el Hijo de Dios. En este momento vemos cómo el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, que nosotros lo podemos entender como un evento de muchísimo enojo, pero no es como lo dictaba la ley que tenía que hacer el sumo sacerdote al escuchar una blasfemia. Entonces, en este sentido, él está cumpliendo con la ley y es donde se decide matarlo. Al no tener ellos la potestad de matar porque se las ha quitado Roma, es que deciden entregarlo a Roma, pero esto lo veremos ya en el video correspondiente al Viernes Santo. Espero que estos videos estén funcionando para que más o menos vayamos entendiendo cuál es el sentido pleno de la Semana Santa. Compártelo si es que te ha gustado. Recuerda que yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.